Muy buenos días, queridos hermanos de la Fraternidad de Hombres del Buen Pastor en Puebla. Los saluda Emilio Altuzarra desde Cochabamba, Bolivia. Y tengo hoy el privilegio de compartir el devocional del Aposento Alto, que está escrito por la señora Helen Denning desde Nueva York, Estados Unidos, quien basa su reflexión en la lectura de Ezequiel 22, del 23 al 30. Y esta lectura dice así: Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he salido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y los profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba la opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyera, y yo no lo hallé. La lectura del devocional nos desafía, queridos hermanos, a que podamos nosotros en esta mañana reflexionar especialmente el verso 30, la palabra del Señor a Ezequiel: Yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que no la destruya, y no he hallado. Ezequiel 22:30. La reflexión dice así: El verano pasado, mientras mi esposo y yo paseábamos a nuestro perro, vimos una malvarrosa creciendo al borde de la calle. La planta se erguía alta, encajada en un espacio donde se unían dos secciones de concreto de la acera. Era un lugar inusual para encontrar una planta en flor. Durante el verano me maravillé al ver cómo la planta florecía con flores rosas, atrayendo mariposas y conmoviendo a todo el vecindario. Los ciclistas se movían al centro de la calle para evitar golpear la planta en flor. Los vecinos se congregaban cerca y regaban la malvarrosa. El día de la recolección de basura, observé nerviosa el camión que se acercaba. Mi estómago se calmó al ver cómo el camión evitó la planta. Esta pequeña planta me recordó la historia de Ezequiel 22, donde Dios buscaba en Jerusalén personas dispuestas a ponerse en la brecha del muro. Dios buscaba personas dispuestas a marcar la diferencia y a mantenerse firmes contra el pecado cuando nadie más lo hacía. Dios todavía busca personas dispuestas a ponerse firmes y marcar una diferencia. Puede significar hacer lo inusual o lo incómodo. Puede significar ir a lugares inesperados o hablar con alguien que es difícil. Sin duda, significa confiar plenamente en aquel que siempre es confiable. Oración. Dios de fortaleza, enséñanos cómo ponernos en la brecha y marcar la diferencia contigo y a favor de ti. Amén.
el pensamiento para el día: ¿estoy lista para ponerme en la brecha? Oremos por quienes necesitan valentía. A diario enfrentamos situaciones que hacen nuestra vida también contradictoria respecto a nuestro pensamiento y nuestra fe con lo que debemos o podemos hacer. Creo que los desafíos que nos pone el mundo son tan grandes que muchas veces deslumbran nuestra fe y nos hacen perder el horizonte. Y en esos momentos son los momentos en los que necesitamos que el Señor pueda guiarnos y pueda iluminar nuestra mente para que en esos lugares podamos nosotros ser sal y luz en medio de la oscuridad y en medio de la desesperanza. Nuestra acción, queridos hermanos, en medio de este mundo, es que podamos primero nosotros mirar y escudriñar la voluntad del Señor para ver si esa voluntad del Señor está siendo cumplida primero por nosotros y después por los demás, porque fácil es ver los pecados ajenos y no nuestros propios pecados. Por lo tanto, si queremos nosotros generar cambios en medio de la sociedad o del grupo social en el que estamos, primero nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar, a hacer la voluntad de Dios, para mirar a los demás cómo hacen o no hacen la voluntad de Dios. Creo que ese es el primer gran paso para ponerse en la brecha o al frente de cualquier circunstancia, para en esos momentos hablar respecto a lo que Dios espera de nosotros. Los invito a ponernos en un momento de oración para que podamos encomendar este tiempo, esta jornada, a nuestro Señor. Amado Padre, en este tiempo de tanta incertidumbre y duda que nos rodea por diferentes circunstancias, Señor, pedimos que tú nos pongas en el lugar adecuado, con bastante sabiduría y confianza en ti, Señor. Pon tu fortaleza en nuestra vida y enséñanos a ponernos al frente, Señor, para que podamos orientar y guiar, no porque nosotros nos creamos más que los demás, Señor, sino más bien porque pensamos que esa es tu voluntad en medio de esa circunstancia o situación que se vive, Señor. Permítenos marcar esa diferencia que no proviene de nosotros, sino más bien, Señor, proviene de ti como un desafío para nuestra propia vida, y que todo nuestro accionar sea buscando tu gloria, Padre Santo, y no que nosotros podamos brillar en medio de la oscuridad. Permítanos disponer nuestras manos, nuestro cuerpo, Señor, nuestra mente, para que este día nuestro accionar sea una bendición para nuestro prójimo y la señal clara de que en mí estás actuando tú, Señor, hacia mi prójimo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tengan una maravillosa jornada, mis queridos hermanos, y sabiendo además que hoy en México es el Día de los Niños, entonces enseñemos a ellos cuál es el rol y el lugar que deben ocupar. Solo para concluir, comentarles una anécdota. Hace muchos años atrás, mi hijo me decía: papá, yo pude cometer muchas cosas malas en mi vida cuando salí de la universidad y no estaba al alcance de tus ojos, pero en un momento determinado me acordaba de las cosas que yo había aprendido en la escuela dominical, y esas cosas que yo aprendí de la palabra del Señor en la escuela dominical hicieron la diferencia y pusieron el freno automático a mi vida. Esas cosas que aprendí y esas enseñanzas que aprendí hicieron que yo no me meta en problemas, papá. Y aquí viene el tema de enseñar a los niños el andar en el camino del Señor. Y como dice la palabra, ni de grandes se apartarán. Dios bendiga a nuestros niños, Dios bendiga a nuestras familias y Dios bendiga su obra en medio nuestro. Un abrazo, mis queridos hermanos, y los saludos de Cochabamba, Bolivia, a todos ustedes. Bendiciones.